Capítulo 33. El resumen del gran incidente. Noticia de última hora, declaración de guerra contra Japón en la conferencia de las 11 naciones. En la conferencia de liderazgo de los 11 países que se celebra actualmente en el Sacro Imperio Milicial, la delegación japonesa recibió demandas de alta presión del Reino de Emor y varios otros países. Aunque los detalles no están claros, se alega que se exigieron la divulgación incondicional de toda la información tecnológica, la retirada de las actividades económicas del área de la segunda civilización y otras condiciones. La conferencia se transmitió en vivo a través de satélite por varias cadenas de televisión japonesas y sitios web de vídeos, lo que permitió a muchas personas presenciar directamente los acontecimientos. En línea, circulan especulaciones de que el contenido de las demandas equivale a una declaración de guerra. Se ha informado que la delegación japonesa ya se retiró del lugar, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que llevará a cabo una rueda de prensa de emergencia al día de hoy con respecto al incidente. 23 de abril del año central 1642, noticias en línea. Edición extra, otra vez la guerra. Se produce combate en la conferencia de las 11 naciones, buques de las JSDF sufren daños. Se produjo un combate en Cartalpas, la ciudad portuaria de Milicial donde se celebra la conferencia de liderazgo de los 11 países, y un buque de las Fuerzas de Autodefensa, JSDF, fue atacado. En la conferencia, Emor y varios otros países presentaron demandas de alta presión a Japón, por lo que la delegación adelantó su regreso y la flota enviada de la Fuerza Marítima de Autodefensa, JMSDF, que los acompañaba zarpó de emergencia. Sin embargo, inmediatamente después de zarpar, la flota enviada fue atacada por las flotas y aeronaves de las naciones participantes en la conferencia, incluida Milicial. Aunque el destructor Yamato sufrió daños por impactos, la flota enviada logró escapar. No hubo víctimas mortales ni heridos. Con respecto a la serie de combates, muchas voces opinan que las demandas de alta presión de Emor constituyeron una declaración de guerra, y que Japón ha sido arrastrado una vez más a un conflicto. El primer ministro Takeda ha anunciado que celebrará una reunión de gabinete de emergencia sobre este asunto. 24 de abril del año central 1642, periódico Jitsu. 8 horas después del incidente, Tokio, Japón, residencia del primer ministro. Tokio estaba sumida en el caos ese día. Desde que las noticias se difundieron por la mañana, sobre las demandas contra Japón en la conferencia mundial, la nación se quedó pegada a las noticias y la confusión se extendió. En particular, la situación de la conferencia mundial fue transmitida en vivo con muy poco retraso por una estación de televisión de Mu, lo que aumentó el shock. Varias especulaciones circularon en internet, incluyendo la teoría de que Emor, el país que presentó las demandas, había declarado la guerra. Han pasado unas 8 horas desde que se informó del incidente, y aunque la confusión ha disminuido un poco, esto es solo superficial. En el corazón de la gente, la ansiedad y el desconcierto todavía hierven. Abriré la reunión de gabinete de emergencia a partir de ahora. Todos los ministros del gabinete Takeda fueron convocados a la residencia del primer ministro, donde se celebraba una reunión de gabinete de emergencia en la sala de conferencias del 4º piso. En medio de una atmósfera solemne, el secretario jefe del gabinete declaró la apertura de la reunión. Permítanme explicar la situación. Alrededor de las 6:30 am, hora de Japón, en la conferencia de liderazgo de los 11 países que se celebra en el Sacro Imperio Milicial, nuestra delegación recibió demandas de alta presión del Reino de Emor y varios otros países. Omito los detalles, pero se nos exige la divulgación incondicional de toda la información tecnológica, la retirada del área de la segunda civilización y la desmilitarización, en esencia, la vasalización. En cuanto al motivo de las demandas, se determinó por el resultado de una adivinación que Japón está del lado de una entidad conocida como el Antiguo Imperio Mágico. Cuando el secretario jefe del gabinete terminó su explicación, la mitad de los ministros presentes mostraron expresiones de indignación, y la otra mitad, de perplejidad. Ser exigidos a convertirse en un estado vasallo por una de las supuestas 3 grandes potencias mundiales en una conferencia internacional, y que la razón de la demanda sea el resultado de una adivinación, solo podía provocar ira o confusión. El secretario jefe del gabinete continuó con la explicación. En respuesta, la delegación se retiró apresuradamente de la conferencia. Sin embargo, inmediatamente después de que la delegación abordara la flota enviada de la Fuerza Marítima de Autodefensa y zarpara del puerto de Cartalpas, la flota fue atacada. Afortunadamente, no hubo víctimas y los daños fueron mínimos.
No obstante, en esta serie de combates, todas las naciones participantes en la conferencia, excluyendo a la Federación de Mu, Anunrial y Altaras, atacaron a los buques de las JSDF. Milisial, la nación anfitriona, también participó en el ataque. Tras la explicación, el silencio flotó en la sala de gabinete durante varios segundos. Incluso pensándolo una y otra vez, es increíble. Exigir la vasalización basándose en una simple adivinación. Esto es imperdonable, atacar basándose en argumentos egoístas. ¿Acaso en este mundo solo hay gente así? El silencio fue roto por palabras profundas, como si alguien estuviera desahogando su ira o confusión. Todos olvidaron la atmósfera del lugar y expresaron honestamente su incredulidad ante la desfachatez. Primer ministro. El gobierno no puede permanecer en silencio ante tales demandas. Debemos tomar contramedidas de inmediato. ¿Qué se supone que debemos hacer? Es inútil hacer algo cuando ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas. Expresar un profundo pesar o tomar medidas firmes no causará ningún daño al oponente. Como señalaron los ministros, la situación era desventajosa para Japón. Emor, el país involucrado, era una nación con la que Japón no tenía ninguna relación, ni siquiera intercambios culturales. Incluso si Japón quisiera emitir protestas o sanciones, Emor no sufriría ningún daño porque nunca han tenido intercambio. Como resultado, Japón sería el blanco de cualquier crítica que quisieran lanzar. Después de explicar a la nación, tomaremos contramedidas. También emitiremos una declaración por vía diplomática. Mientras los ministros discutían acaloradamente, el primer ministro Takeda, que había estado en silencio hasta ahora, expresó una opinión que era, ante todo, serena. Afortunadamente, la Federación de Mu está de nuestro lado. Las otras naciones del área de la segunda civilización también nos apoyan. Utilizaremos la movilización de la área de la segunda civilización como contramedida para este asunto. Parece que el conflicto con las otras esferas civilizadas se profundizará aún más. No hay remedio, es una medida necesaria para la supervivencia de nuestra nación. El primer ministro Takeda desvió la mirada al hablar de involucrar a los países vecinos. Aunque solo estaba buscando un camino para la supervivencia de Japón, parecía sentir remordimiento. En medio del silencio que se cernía sobre la sala de conferencias, el ministro de Defensa levantó la mano. Aparentemente, tenía un informe que dar y abrió los documentos en su tableta. Primer ministro, ¿me permite la palabra? Ministro de Defensa, sí, adelante. Sí. Aunque las fuerzas de autodefensa no sufrieron daños, después de este incidente, existe la posibilidad de que las naciones involucradas declaren la guerra. Creo que deberíamos reorganizar el despliegue de las JSDF en preparación para un posible ataque sorpresa. Ciertamente, después de tal incidente, existe la posibilidad de que otros países se envalentonen y ataquen. El primer ministro Takeda entendió esto y estuvo de acuerdo con la opinión. Sí, debemos estar preparados para el combate si fuera necesario. Entendido, revisemos el despliegue de la JMSDF. No, le pido también que considere a la JGSDF, Fuerza Terrestre. Esto concierne al Ministerio de Información. El ministro de Defensa miró al ministro a cargo de la información, haciendo un gesto para que continuara la explicación. Este último se puso de pie y se hizo cargo de la explicación. Sí, aunque es información incierta, los elementos subversivos dentro de la Federación de Mu, que han estado latentes desde hace tiempo, parecen haberse envalentonado tras este informe. ¿Qué dices? Ciertamente habían oído hablar de los elementos subversivos. Según el Ministerio de Información, había personas dentro de la Federación de Mu que ya no podían soportar la fricción comercial y cultural con Japón, y que habían estado formando facciones de izquierda desde hacía bastante tiempo. Dado que el Internet de fabricación japonesa está comenzando a extenderse en esa región, la transmisión de información es rápida, hay bastantes personas entre la población que están insatisfechas con nuestro país, y este incidente ha echado leña al fuego y están a punto de explotar. También hay movimientos así en Mu. Sí. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa desea preparar a las unidades de la JGSDF en espera para su despliegue en caso de una emergencia en el continente. Ciertamente, después de un incidente como este, si hubiera disturbios o un derrocamiento del gobierno en el continente de Mu, el camino para la supervivencia de Japón se cerraría. En el peor de los casos, existía la posibilidad de que Mu se pasara completamente al otro lado. No podían ignorarlo. Pero prepara solo a algunas unidades. Solo autorizo a las unidades de asalto aerotransportado y las de respuesta rápida.
Primer ministro, eso no sería suficiente, lo sé, pero quiero evitar que el despliegue de combate se descubra y provoque una guerra total. El primer ministro Takeda tomó una decisión de dar un paso atrás en ese momento. Aunque era una decisión inevitable para evitar una guerra total, obstaculizaría la respuesta inicial de las fuerzas de autodefensa. Primer ministro, Milicial y Gravalcas no tienen satélites de reconocimiento, por lo que no creo que haya preocupación de que el despliegue se detecte de inmediato, no, la simple concentración de las fuerzas de autodefensa en la frontera sería una provocación. También tenemos el asunto de los espías que han estado superándonos. No podemos bajar la guardia. Entendido, entonces limitaremos el redespliegue a solo algunas unidades. Sin embargo, al final, el ministro de Defensa cedió. Ciertamente, con los recientes informes de excelentes espías enemigos operando en el continente de Mu, era inevitable actuar con cautela. Sacro Imperio Milicial, capital imperial de Runépolis, núcleo del gobierno, Castillo de Albión. Ese día, la capital imperial de Runépolis estaba cubierta por un cielo nublado y sombrío. Incluso a principios de primavera, Runépolis se cubría de nubes y el aire húmedo fluía sobre la tierra. En el castillo de Albión, en el centro de esa ciudad mágica que nunca duerme y que alcanzó su apogeo, se celebraba una reunión imperial de emergencia. En el gran salón de conferencias de la reunión imperial, donde se reunían casi todos los dignatarios de la nación, se arrodillaron sobre una rodilla para recibir al poseedor del poder más grande del mundo. El emperador subió al estrado. Instado por el primer ministro, el emperador de Milicial VIII, abrió la boca con calma. Yo, no puedo contener mi ira. Es una ira indescriptible que surge incluso si destruyera este palacio real. Un aura fría, que helaba la médula, se extendió por la sala de conferencias. Los altos funcionarios no pudieron evitar sudar frío y se les erizó el vello de la nuca. La ira del emperador estaba justificada. La conferencia de liderazgo de los 11 países que organizaba fue interrumpida, las fuerzas conjuntas con las naciones participantes fueron derrotadas y la principal flota de la armada, la flota mágica Cero, perdió su capacidad funcional sin luchar. La reputación del imperio estaba completamente arruinada. Ese país, Japón, el país que ha manchado el nombre de nuestra nación, destruido Cartalpas, masacrado indiscriminadamente a los queridos súbditos de Milicial y humillado a nuestra nación, líder del mundo. Milicial VIII, con rostro de furia, hizo vibrar su voz en voz baja. El hecho de que el hombre que estaba en la cima del mundo estuviera acumulando una ira que rara vez mostraba, confería una presión sobre los oyentes que superaba el volumen de su voz. Aunque dicen haber aparecido desde otro mundo, parece que están confabulados con ese imperio mágico. Como líder del imperio, guía del mundo, juro que no puedo ignorar al peón del imperio mágico que perturba la paz de este mundo y de la humanidad. El emperador apretó la mano que sostenía su bastón y gritó con una furia que casi lo rompía. Declaro aquí que el castigo divino se impondrá sobre la nación de Japón. Reúnan a las naciones aliadas, con nuestro país como punto de partida, y organicen un ejército de la coalición mundial. Expúlsenlos de la área de la segunda civilización. Purguen a todos los traidores. Viva su majestad el emperador, la victoria. Los asistentes a la conferencia se pusieron de pie, haciendo sonar sus tacones, y saludaron al emperador. Así comenzó la reunión imperial, y se decidió la política futura en aproximadamente la mitad del tiempo de ese día. Después de la reunión, Milicial VIII regresó a su oficina. Se sentó en su lujosa y cómoda silla y exhaló un gran suspiro. Su expresión mostraba signos de fatiga, especialmente las ojeras, lo que indicaba su apretada agenda de deberes y diplomacia día tras día. Ah, está agotado, su majestad. Schmilpao, el ministro de Asuntos Militares, le dirigió palabras de preocupación por la fatiga del emperador. Agra, el secretario de Defensa a su lado, también estaba exhausto por las repetidas y arduas tareas. Hacía tiempo que no me enojaba de forma actuada. Pero, ¿así está bien? Sí. Con esto, podemos corregir la actuación unilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como dijo Schmilpao, Milicial no estaba inicialmente entusiasmado con este asunto. El origen de todo fue que Emor interrumpió la conferencia por su cuenta y reveló públicamente el resultado de su ritual nacional. Milicial debería haberse limitado a esperar y observar. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores, viendo esto como una oportunidad y actuando por impulso sin pensar en las consecuencias, actuó unilateralmente, lo que llevó a Milicial a seguir el mismo camino. El emperador mismo no pudo evitar admitir que había sido negligente en su supervisión.
Por eso, era necesario que Milicial VIII emitiera palabras fuertes aquí para contener a la opinión pública que se había encendido. Para contener la opinión pública acalorada, también tenemos que blandir la lanza. Pero con esto, el conflicto con Japón solo se profundizará. Eso es inevitable, en algún momento tendríamos que luchar contra ellos. Agra lo dijo, pero los militares querían evitar una guerra total con Japón. Dado el recuerdo de la capacidad real de la flota japonesa en el estrecho de Falk, incluso si se producía una guerra total con Japón, ellos también podrían sufrir daños. Como militar, no era una situación en la que pudieran decidir la guerra de repente, pero como el Ministerio de Asuntos Exteriores había cometido un error, era necesario corregir el rumbo. Ahora, ¿cuál es la reacción de los demás? Kof. Su Majestad. Está bien, continúa. Ese sí, Japón ya ha tomado contramedidas. Han emitido una declaración a través de canales diplomáticos con palabras muy fuertes. La respuesta de Japón es rápida, como era de esperar, y los demás. Con un ligero retraso, la Federación de Mu declaró su adhesión a Japón. Se cree que las otras naciones del área de la segunda civilización también seguirán a Japón. La cohesión del área de la segunda civilización es clara. Con esto, tendremos una confrontación total entre la área de la segunda civilización y las otras esferas. Ya estábamos preparados para esto. No podemos permitir que Japón siga ascendiendo. Todas las opciones que se podían tomar hasta ahora fueron destruidas por Emor. Por lo tanto, las opciones disponibles para los políticos se limitaban considerablemente. En tal situación, la opción de la guerra surgía inevitablemente. De acuerdo. Entonces, más aún, no podemos permitirnos la vergüenza de sufrir más derrotas. Lo entendemos. Nosotros también estamos completamente preparados. Esto no es simplemente que una nación fuera de las esferas civilizadas haya mostrado sus colmillos. Es una nación con la capacidad de derrotar a la nuestra, la que está desafiando al mundo entero. ¿Comprenden la gravedad de la situación, verdad? Sí, es como enfrentarse a ese imperio mágico. No podemos bajar la guardia. En esta contienda, nosotros, la civilización mágica, y de hecho el mundo entero, estamos siendo puestos a prueba. Para nuestra supervivencia, la derrota no está permitida. Al escuchar al emperador hablar de esta manera, los dos militares se encogieron, tensos. El emperador les estaba recalcando esto porque la armada había mostrado una actuación vergonzosa contra los aviones y la flota japonesa en el estrecho de Falk. Lo siento, he puesto presión sobre ustedes. Continúen con la operación secreta. Entendido. Con su permiso, nos retiramos. Cuide de su salud. Los dos se despidieron y salieron juntos de la oficina del emperador. Milicial VIII, observándolos desde su silla, murmuró en voz tan baja que nadie pudo oírlo. Según la situación, ¿deberíamos usar el arma antigua, o no? Esa palabra se desvaneció en el silencio de la oficina y nadie la escuchó. Imperio Gravalcas, capital imperial Ragna. Mientras tanto, en la oficina de la empresa Karsline en la capital imperial de Ragna, Oldeika, el subsecretario del Palacio Imperial, se tomaba la cabeza. La razón era un gran error de cálculo, inusual en él. Esto es malo, no pensé que habría tan poca proactividad en este momento. Oldeika se frotaba la cabeza mientras miraba artículos de varios periódicos que había obtenido en Laguna. Todos los periódicos informaban sobre Japón en la conferencia mundial, pero la mayoría escribía los artículos como si fuera un asunto de otras personas que no les concernía en absoluto. Esta era una situación desfavorable para Oldeika, quien deseaba una economía de guerra. Que tales artículos estuvieran proliferando significaba que los principales medios de comunicación habían determinado que no ganarían circulación informando vigorosamente sobre este incidente. Señor Oldeika, si esto continúa, la participación de nuestro imperio en la coalición se retrasará. Es seguro que nos uniremos más tarde, pero incluso un retraso de 1 o 2 años será una gran pérdida para nosotros. Ah, maldición, eso es lo que quiero evitar. ¿No se puede hacer algo? Aparte de la falta de entusiasmo de los medios, lo más problemático era que el ejército de tierra, que hasta hace poco estaba tan dispuesto a ir a la guerra con Japón, ahora presentaba argumentos incomprensibles. Estaba bien que su orgullo se hubiera inflado por recibir un presupuesto mayor que la armada recientemente y por haber obtenido una victoria abrumadora sobre Louria y Parpaldía. También estaba bien que utilizaran su propia agencia de inteligencia para investigar la situación real del imperio milicial y contribuir a la defensa nacional. Pero el resultado de los numerosos éxitos y el conocimiento de la existencia de la fuerza más grande de la historia había llevado a la actitud actual, con afirmaciones caprichosas como
¿Qué diversión hay en seguir las órdenes de Milicial? Estamos a favor de la guerra, pero no sabemos nada de eso. Y no nos gusta seguir a Milicial. Nunca pensé que incluso la opinión pública se fragmentaría tanto. Si los medios eran así, la opinión pública tenía una atmósfera similar. Y ahora, estaban comenzando a hacer una afirmación aún más problemática. Muchos ciudadanos de Gravalcas no tenían ninguna hostilidad hacia Japón. De hecho, había un grupo que argumentaba: no deberíamos simplemente ignorar esto, ya que es una disputa entre naciones provincianas, vistas desde el imperio. Malditos perros falderos de mirquenses, haciendo cosas innecesarias. Además, no hubo bajas en la batalla de Cartalpas, y no pocos tripulantes del Ura de Atlaster habían interactuado realmente con la tripulación japonesa. Esto se debía a que no se había impuesto una orden de silencio, por lo que parloteaban sobre lo bueno o lo sorprendente que era el marino japonés, e incluso se jactaban de los relojes de pulsera de alto rendimiento que les habían intercambiado los marinos de la armada japonesa. Para colmo, la considerable distancia entre la segunda y la tercera áreas civilizadas también influyó. La pregunta era, ¿cómo dirigir la hostilidad hacia un país cuya situación real se desconoce, que es más que un país extranjero, es un mundo diferente, y más aún en este mundo? Además, fue sorprendente que casi todas las naciones del área de la tercera civilización no estuvieran dispuestas, solo Riem y Rodemius nos están tomando en serio. No se puede evitar. Todavía hay remanentes de Parpaldía que se autodenominan Parpaldía Libre y sus países están devastados por la guerra. Además, en primer lugar, una chusma de gente al azar solo sería un obstáculo. Aunque por otro lado, esto hace que las armas se vendan como pan caliente, así que en realidad no nos importan mucho. Gracabal también había dicho que no había necesidad de involucrarlos a la fuerza, y el plan para traer a las naciones del continente de Filades bajo la autoridad del príncipe heredero se disipó. Por otro lado, Kuatoine, Kila y Altaras estaban en la línea de cooperar con el imperio por un sentido de obligación y gratitud. Y Riem también había declarado su intención de unirse, tanto para congraciarse con el imperio como por el deseo de obtener armas de préstamo y arriendo. En cualquier caso, perseguiremos los beneficios de la guerra, usaremos algo de dinero para silenciar a los molestos, y compraremos a los medios. Ayúdame con eso. He entendido. Por mucho que el imperio fuera el centro de la corrupción, no todo salía bien. Esto era algo que los dos se dieron cuenta con este incidente. Fin del capítulo 33. El link a la historia del autor estará en la descripción.